Y se va a ocupar porque le encanta. Bueno, amigos, tenemos que retomar. No lo hablemos ahora. Bueno, lunes 17 de noviembre vamos a empezar con la segunda década del siglo XXI en Israel. Y esta segunda década, o a partir de 2011, que es donde quedamos en el encuentro pasado, tiene su presentación oficial uno de los avances tecnológicos militares más importantes de Israel. Israel presenta en el 2011 la cúpula de hierro. Esa cúpula de hierro la va a presentar porque la había desarrollado, la habían mostrado, pero en el 2011 Gaza dispara los primeros 2 misiles, cohetes, con Israel ya en posesión de la cúpula de hierro, y los 2 son interceptados con éxito. Es un avance tecnológico que financiaron Estados Unidos e Israel en Israel con tecnología israelí y también con aporte americano, y que revolucionó y cambió totalmente el equilibrio de poder en Medio Oriente. Yo no soy un especialista militar, ni nada, no soy especialista en casi nada, pero menos en lo militar. Pero hay 2 grandes cosas que quiero resaltar de lo que tiene Israel como distintivo en este rubro. El primero es que tiene una superioridad total y absoluta de los cielos. El manejo, la tecnología y los aparatos de aviones de vuelo que tiene Israel son lejos lo más avanzado de todo Medio Oriente. De hecho, en estos días hay todo un conflicto que hay que explicarlo, entenderlo bien porque no es tan grave, porque Estados Unidos está a punto de firmar con Arabia Saudita la venta de 36, creo que son, no sé, 30 aviones, más o menos 30 aviones, F-35, y eso preocupa mucho a Israel. Israel quiere que esa venta de los aviones, abro un paréntesis por esto de actualidad, quiere que la venta de esos aviones sea a cambio de que Arabia Saudita ingrese a los acuerdos de Abraham. Y Arabia Saudita quiere que la venta de los aviones y el ingreso al acuerdo de Abraham venga acompañado del Estado palestino. Israel no quiere de ninguna manera que el Estado palestino sea vinculado al 7 de octubre. No lo puede permitir, porque no quiere alentar ninguna revuelta nunca más. Dar un Estado palestino como consecuencia del 7 de octubre es mostrarle al mundo que ese tipo de pogroms, ese tipo de ataques, tiene resultados positivos. Entonces no quiere de ninguna manera vincular, más allá de que muchos aprovechan porque no quieren un Estado palestino, obviamente que hay esas cosas también, pero hay hoy en día un tema con esto, vuelvo, porque Israel tiene los aviones, la pericia de los pilotos y la tecnología y el armamento de los aviones más desarrollado de todo Medio Oriente lejos. Y ahora explico por qué no es tan grave. Este acuerdo demanda 7 años para ser entregados los aviones, hay que producirlos. Israel tiene los pilotos entrenados tremendamente bien. Ellos tendrían que, una vez que reciben los aviones, empezar a entrenar a los pilotos, y además Israel le agregó tecnología propia a los aviones. Entonces, igual no es que estaríamos en la misma posición, pero siempre es mejor que la distancia, la brecha tecnológica sea muy grande. Entonces dije, en lo militar tiene 2 grandes cosas muy distintivas. Esa es una, y la intercepción de misiles es la otra. Israel tiene el mejor sistema, de hecho lo vende a un montón de lugares del mundo, además de Estados Unidos, obviamente, un sistema de derribo de misiles muy, muy eficiente, muy efectivo, que tenía en este momento una sola gran contra.
el altísimo costo de derribar cada uno de los misiles. Por eso hace pocos días presentó por primera vez un nuevo sistema láser para bajar ese costo tremendo, terriblemente. Por supuesto que estos sistemas son buenísimos, pero no infalibles. Primero, cuando hay saturación de envío de misiles, no lo puede lograr. O sea, si te disparan 3, 2, 5, lo puedes manejar. Cuando empezó el 7 de octubre, dispararon 1000 misiles, 500 misiles, no me acuerdo, todos juntos. Es imposible que un sistema lo resista. Entonces, tiene defectos, tiene problemas, y después tiene diferentes sistemas que tienen diferentes nombres en función si es un cohete de corto alcance, si es un misil de largo alcance. Ahora también el otro punto son los drones, que tienen cambio de sentido del vuelo. Los misiles, cuando vos, porque el sistema empieza con un radar. Lo primero que se detecta es el punto de lanzamiento, y midiendo la velocidad, el peso y la trayectoria, ya saben en qué momento lo pueden impactar. Porque una vez que el misil arrancó, tiene un recorrido predecible. Los drones van jugando, por decirlo en forma... Entonces, porque no tengo otra forma de decirlo, no es porque me guardo el lenguaje técnico porque con ustedes no se lo puedo decir. Pero el dron tiene esa dificultad de el manejo, y por supuesto que lo irán perfeccionando los sistemas para derribarlos y los sistemas de manejo y de velocidad de los drones, porque hasta ahora no tienen la velocidad de los misiles. Irán disparó misiles que son de una velocidad razonable y que pudieron ser tranquilamente derribados, y hubo misiles que no los pudieron derribar. No sé si sabían, estuve en Israel. Y conocen un poquito Tel Aviv. Si vos llegás, el corazón de la playa de Tel Aviv, que está igual que hace 400 millones de años, el mar, tenés el mar, la peatonal, la Tayelet, no sé cómo se llama, donde la gente, la Rambla, Tayelet se dice en hebreo. La Rambla, cruzás la calle, que es Ayarcón, y tenés en Allenby, que es como el medio de ese lugar, esa arteria, tenés ahí como una cuadra que es peatonal. Y es como medio céntrica. Pero después sale la calle Allenby, que es recontracéntrica. Bueno, hoy está todo eso destruido porque están haciendo lo ves en hebreo y ya lo voy a traducir. Rakebet Kalá. No, es por afuera ahí. Tranvía. Pero sí, hay una parte que es metro, que se mete abajo, pero ahí es por arriba. Es como Jerusalén, que tiene también un tranvía. Bueno, haces 3, 4, 5 cuadras por Allenby y llegas a una esquina, está hablando de centro, corazón de Tel Aviv, y hay toda una zona donde cayó un misil de los que mandó Irán y está todavía los edificios dañados por el misil. Como está todo eso en obra por el tema del Raquebet Calao, del tranvía, está disimulado en todo ese quilombo, y creo que no lo hicieron todavía, esa parte no la remodelaron, no la repararon por toda esta obra que está en el medio. Pero cayó un misil de Irán en el corazón de Tel Aviv. Bueno, uno decía el corazón es donde está Sarona, Azrieli, el shopping y la parte... Está bien, hay diferentes centros neurálgicos, pero ese es uno. Así que no son infalibles. Hay ciertos misiles por la velocidad, por la cantidad que lanzaron juntos o por lo que fuera, que no pueden derribarlos, pero la gran mayoría sí. Eso fue presentado en el 2011 con un éxito inicial con los primeros 2 cohetes que tiraron desde Gaza, desde que tenemos esto. Después, ese mismo año, está volviendo loco esto, ese mismo año firman un entendimiento la persona que está a cargo de Al-Fatah, de la Autoridad Nacional Palestina, y el líder de Hamas, que se acuerdan que se habían peleado, lo vimos después del 2006 con las elecciones, en el 2007 se mataron a gente de un lado y del otro. En el 2011 hay un acuerdo, un principio de acuerdo, que van a estar juntos en contra de Israel, obviamente, pero como que van a dejar de pelear entre ellos. Cuando firman esto, Hamas
le dice al Fatah que deje de reconocer a Israel, porque la gran diferencia que tienen unos con otros es que la autoridad palestina, cuando digo Fatah, es el partido que era de Arafat y que es el que gobierna Cisjordania. ¿Sí? Bueno, le dice jamás a Fatah, deja de reconocer a Israel. Cosa que no ocurrió en los papeles. Porque la gran diferencia es que por eso hay una firma por un lado y no hay firma por el otro, porque jamás no reconoce a Israel. Y vos no podés sentarte a hablar y negociar con nadie que no reconozca a Israel. Bueno, ahí tenemos ese acercamiento entre ellos dos. Y 2011 fue el año, si alguno se acuerda, de... ¿Cómo? No, no, no. Fue el año de la primavera árabe. En esa época hubo revueltas en varios lugares del mundo. Primero hubieron revueltas en países como Túnez, ¿se acuerdan? Sí. Que se prendió fuego una persona. Las revueltas en esos lugares tenían que ver con mayores niveles de libertad, se pensó. Por eso se llamó primavera árabe. No era ni primavera ni árabe. Después hubo otros lugares como Europa que se contagiaron de las manifestaciones, pero por otra razón y motivo. E Israel tuvo decenas de miles de jóvenes marchando o manifestándose con el reclamo. ¿Saben a qué me refiero? No, gay no. Bajar el costo de vida. La leche. Los dos, tres grandes temas de Israel, uno eran los lácteos. Israel tenía los lácteos más caros del mundo. El otro gran tema que es más importante es la vivienda. El costo de la vivienda en Israel es tremendamente alto. Entonces ahí me sirve para contarles un poquito cómo está, uy, esperen que tengo que admitir a alguien, cómo está constituida hoy la economía de Israel en estos temas. Israel es uno de los países más caros del mundo, es más caro que Europa. Israel tiene, a pesar de haber estado en guerra en los últimos 2 años, una moneda recontra fuerte. Yo se los conté a algunos. Yo voy a Israel hace muchos años, vos llegabas con $100 y te daban 340, 50, 70, llegaron a darme hasta casi 400 shekel por $100. Hay poco tiempo del 7 de octubre. No, 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 hablo en general, en los últimos 20, 30 años. Depende del momento, no, no tanto, desde el plan de estabilización, pero no importa, muchos años. Llegué hace 3 semanas a Israel y me dieron 320 shekel por $100. O sea, el shekel está muy fuerte. Eso lo que significa es que el costo de vida es carísimo. Entonces, lo que vos hoy tenés en Israel como economía es que algunos tienen la posibilidad de trabajar en los rubros que más generan, como high-tech, y vivís muy bien. Ahora, si trabajás en rubros normales y comunes, tienen que trabajar el matrimonio los dos todo el día para pagar las cuentas y pagar la hipoteca. Y vivís en una pequeña casa que la vas a pagar en 30 años. Y lo más probable es que no te mudes, que esa sea tu vivienda 30 años. Por ejemplo. Profesionales o taxistas, porque el taxista también tiene esa posibilidad, pero no pueden pensar de profesionales, por ejemplo, depende de qué rubro, que no pueden pensar en más que vivir. Vivir como un país desarrollado, ¿eh? Viajan, esas cosas hacen. Y de hecho viajar es muy barato, porque el país es caro. Digamos, y eso los puedo contar que lo viví en primera persona. Yo viví un año en Israel. Y hubo un momento, había mucha alerta, muy complejo, había que irse de Jerusalén y me pude ir de 5 días de la ciudad. Me fui, alguien de acá me lo regaló. Averigüé, era más barato ir a Grecia o a Turquía que a Eilat. Pero en todo sentido, ¿eh? Aunque le pongas el aéreo, vivir era más barato, los hoteles eran más baratos, comer todo era mucho más barato. Entonces, me fui obviamente a Turquía en ese momento. Y así, buenas, perdimos a uno del Zoom, encima que eran pocos, él era uno. Entonces, la economía israelí, desde ese momento y hasta el día de hoy, sigue teniendo ese problema. Alimentos muy caros, especialmente los lácteos, vivienda hiper cara, el metro cuadrado en Israel cuesta fortunas,
fortunas. Y entonces eso también explica por qué muchos van a los territorios. Algunos van por ideología, la mayoría, pero algunos van porque es más barato. Porque los mejores planes de financiación y descuentos están en esos lugares. Bueno, entonces fue ese tiempo de tipo primavera árabe con marchas de todo tipo. Y lo otro importantísimo que pasó en ese año fue que se llegó a un acuerdo por Gilad Shalit. Gilad Shalit había sido secuestrado y estuvieron negociando varios años para ver cómo solucionar ese tema y finalmente se firmó un acuerdo de intercambio, como ahora, intercambio entre un secuestrado y prisioneros terroristas, no entre prisioneros. ¿Saben por cuántos prisioneros se canjeó? 1027. 1000 por uno. Una cosa increíble, pero Israel tiene esto y, de hecho, entre nosotros, que no salga del Zoom, eh, Israel tiene una cultura interna que hacía que mucha gente no estuviera de acuerdo con lo que pasó con Gilad Shalit, pero no por el intercambio. Si vos sos soldado y te están por secuestrar, lo voy a decir así medio fríamente entre nosotros, tenés que pelear hasta morir. No tenés que dejar de secuestrar, porque el costo del secuestro de un soldado es altísimo. Pero bueno, ¿quién va a juzgarla? No, no, yo no, simplemente transmito. Entonces, en algunos círculos militares o de la Tzabá, tengo entendido que había mucha crítica hacia lo que pasó con Gilad Shalit. Sí. Bueno, eso a grandes rasgos es lo que más les puedo contar del 2011. El 2012, que hubo elecciones, Netanyahu pudo armar una coalición importante con mucho respaldo político. Armó entre el Likud, todo lo que sea centro-derecha, con Kadima, que era el partido que había formado Sharon, ¿se acuerdan un poquito? Bueno, se armó una coalición con mucho apoyo político y había como más estabilidad en el gobierno, cosa que en muchos tiempos no hubo. Y ocurre algo que es importante saberlo porque impacta hasta el día de hoy, 2012, primer visita oficial, sí, anunciada, del emir de Qatar a Gaza. Y digo que tiene impacto hasta el día de hoy porque Qatar siempre ayudó económicamente a los palestinos. Hasta ese año ayudaba con 250 millones de dólares por año a los gazatíes y en ese año, con esa visita, lo incrementó a 400 millones de dólares por año. Esa es la plata que se usó para los túneles, para los misiles, para todo lo que, porque la calidad de vida en Gaza no fue subiendo acorde a esos aportes. Digamos, allí, obviamente, toda una cuestión muy compleja, porque Qatar se presenta hasta el día de hoy como un mediador neutral y juega un poco ese papel porque Qatar, ¿lo puedo decir en latín? Lo tiene agarrado a Trump de un Bates. Digamos, tiene. No. Va, si querés, sí. Eh, Hay ahí una situación obviamente complicada. Estados Unidos tiene sus intereses, no tiene amistades, entonces tiene mucha relación con Qatar, con Arabia Saudita. Digamos, Qatar tiene las bases. sí. Eh, entonces, nada, sepamos que Qatar tiene un vínculo en el Medio Oriente doble. Por un lado es financista de gas de los gazatíes, pero no de la población vulnerable, sino de sus líderes. Y por otro lado es mediador neutral de este conflicto. Sí, Políticamente no es correcto. se denuncia, se dice. Pero la vida no es perfecta
Y así como hay matrimonios que siguen adelante a pesar de que uno de los dos le grita mucho al otro, o los países siguen adelante con sus relaciones, eso, gracias. A pesar de estas cosas, digamos, no hay manera de salir. Qatar no va a dejar de ser un jugador fuerte por cómo está involucrado. Estados Unidos no lo puede aparentemente correr del juego porque no le conviene. Que el dinero que Qatar manda sirve para esto y no para la gente, porque la gente... ¿Y a quién lo vas a denunciar? Si en Gaza no hay libertad de prensa. La comunicación la maneja el gobierno. ¿Qué importa? Y el mundo esto lo sabe, porque yo lo leo en los diarios, no es que tengo información confidencial. Pero el mundo, amigos, lamentablemente, hace varios años que lee las noticias con su tamiz ideológico. Y entonces, ¿qué? ¿Esto es fake news o es un invento o es así porque están financiando la liberación? Porque Gaza está ocupada por Israel, mentira, nos fuimos en 2005, pero entonces está bien, están financiando la liberación de Gaza, entonces, ¿a denunciar cómo? ¿A quién? El mundo, en ese sentido, es muy complejo. Bueno, ese mismo año empieza a profundizarse el envío de misiles, de cohetes de Gaza. Yo les dije que el año pasado había habido alguno. Bueno, en breve periodo de tiempo se tiraron 100 misiles. No son misiles, son más pequeños que los misiles, pero de Gaza a Israel, básicamente impactando primero en la zona de los kibutzim alrededor de Gaza. Después en ciudades como Ashdod y Ashkelon, y alguno que otro llegó a Tel Aviv, y hubo lanzamientos a Jerusalén que no pegaron porque fueron bajados, pero hubo por primera vez incluso algún cohete tirado hacia la zona de Jerusalén. Entonces, Israel hace una de las tantas operaciones que ya alguna vimos y nos quedan por delante ver algunas más, 2012, para entrar a Gaza y terminar con el lanzamiento, se llama Operación Pilar de Defensa. No importa, cada uno tiene un nombre distinto, no. 2012, todo en el 2012. Como siempre, Gaza tira, poco, cada vez más, cada vez. En el momento Israel no puede tolerar más, entra a Gaza. ¿A qué entra Gaza? Dos objetivos: terminar con el envío, o no sé cómo se dice, el disparo de cohetes y desarmar a los líderes de Hamas en Gaza. El primer objetivo, en general, por un tiempito lo cumple, no definitivo, porque si no, pero sí un tiempito, el segundo nunca. Hasta el día de hoy no lo lograron y hoy es el tema. No sé si están un poquito siguiendo las noticias. Hago puente con el de hoy porque lo mismo que pasaba ahí sigue pasando hoy, o sea, es como muy fuerte. Miren, el plan de Trump decía que después que volvieran todos los secuestrados, vivos y muertos, faltan 3 cuerpos, empezaba la segunda etapa, que era desarmar al Hamas. Y después empezar la próxima, que era la fuerza internacional y la reconstrucción. Bueno, Trump está hablando de que hay que empezar con la tercera etapa. E Israel no está dispuesto hasta que no se haga la segunda. Pero Trump se está dando cuenta que no hay manera. Hay 200 terroristas en los túneles del lado de que Israel controla y están atrapados. Y Israel dice: entregar los uniformes, entregar las armas y te dejo salir y te expatrió. Te llevo a otro país, no te dejo ir a Gaza. Pero no, nosotros nos rendimos con nuestras condiciones, con nuestras armas, con nuestros uniformes y volvemos a Gaza. Israel no lo puede permitir, pero bueno, tenemos ahí 200 porque están en túneles, porque no los encuentran, porque no están escondidos, hacen llegar información a medios de comunicación, pero no. Decían que era por los rehenes que no podían. No, desde que se firmó el alto el fuego, Israel no está atacando. Mantiene su presencia en lo que se llama hasta la línea amarilla, que es como si fuera una franja de seguridad entre Israel y Gaza. O sea, si el límite de Israel está acá y esto es la franja de Gaza, la línea amarilla es una línea
vertical, no es una línea así directa, que deja toda una zona de Gaza bajo custodia militar israelí. Y de otro lado está Hamas gobernando. Pero dentro de este lado hay 200 terroristas en túneles escondidos. Bueno, entonces hay un intento de Israel de poner fin al lanzamiento. Obviamente, cuando empieza la guerra, se intensifican los lanzamientos de cohetes todo el tiempo. Dicen que más o menos cayeron 1.500 cohetes en Israel. Por supuesto que los números son 622 derribados por la cúpula de hierro, 400 que cayeron en lugares descampados, 200 que cayeron dentro de Gaza, porque también, digamos, pasa eso. Pero termina siendo un número muy chiquito de cohetes que impactaron en Israel. Pero para nosotros es tremendo. Pero ustedes ven los números, 1.500 cohetes. ¿De cuándo a cuándo? Estamos hablando de 2 semanas, 3 semanas del 2012. Estamos adentro del 2012. No son tiempos largos. Es más, te voy a decir exacto porque me noté. Ni siquiera. Del 14 al 21 de noviembre, si querés saber. Nada. Así que, nada. Lo mismo de siempre. El mundo hace presión, termina la operación israelí, se relaja un poco el tiempo y de poquito después empiezan otra vez. Así que 2012 fue otro año de guerra con Gaza. De una semana que empezó un poco antes, que terminó un poco después, pero que lo intenso, lo fuerte fue esa fecha. Bueno, 2013, cambiamos un año más y aparece, sí, Martín, ¿de qué te vas a quejar ahora? No es exactamente igual de este año también, pero como estás planteando lo de Gaza, un poco transversal. Ahora repito. ¿Qué posibilidades tiene Gaza, tal vez también Cisjordania, de tener digamos, de ser un país o un territorio productivo en economía, en comercial, en escuelas, en hospitales? Es decir, ¿qué tuvo antes, qué tiene ahora? ¿Tiene un PBI? ¿Puede hacer eso? ¿No puede? ¿Siempre necesita la ayuda? Es decir, no sé si hay algún tipo de Acá, Martín pregunta, ¿qué viabilidad tiene el proyecto Gaza o el proyecto Cisjordania? ¿Es posible que se arme un país porque tenga PBI, ingreso, tenga la posibilidad de desarrollarse como país? ¿Tienen las condiciones para hacerlo? Seguramente que si Gaza o Cisjordania tuvieran que tomar ese desafío solos, no hay ninguna chance. Pero Israel, si hubiera tenido que tomar su decisión solos, tampoco había ninguna chance. Israel existió porque hubo un montón de pioneros que fueron a vivir a Israel en condiciones pésimas y hubo muchos judíos del mundo que colaboraron para que ellos puedan desarrollar las condiciones necesarias para después ser productivos por sí mismos. Gaza y Cisjordania tienen el apoyo del mundo entero. El mundo está del lado de ellos. Y hay muchísimos países musulmanes que envían dinero. Entonces, ¿podrían hacer un proyecto productivo y ser autosuficientes? Hoy, tal vez no, pero tienen la ayuda para hacerlo. Si simplemente invirtieran los recursos de la manera correcta o si no hubieran destruido recursos que Israel desarrolló, como los invernaderos que había en Gaza, tu pregunta tendría más sentido. Ahora, la verdad, no es que la pregunta no tenga sentido, sino que se contesta sola. Ellos hoy no tienen un liderazgo que piense en el desarrollo de un país. Si tuvieran ese liderazgo, ¿podría ser rentable? Mira, Trump lo quiere. Trump lo toma ya. Así que debe ser. Yo vengo de la costa del Mediterráneo en Tel Aviv. Yo compro. ¿Vendeme tierra ahí para hacer un hotel frente al Mediterráneo? Yo compro. Entonces, nada, hoy no tiene la infraestructura, hoy no tiene el desarrollo, podría llegar a tenerlo. Y les voy a contar algo del 2013 para que vean que Israel es un país viable. Y es un país viable porque lo buscó y no tiene las mismas condiciones que otros lugares donde todo estaba al alcance de la mano. Los recursos naturales en Israel escaseaban. Bueno, 2013 encuentra y extrae gas del mar.
Entonces, siempre escucharon que Israel no tenía ni gas ni petróleo. Ya tiene ambas cosas. Y no solo que extrae, sino que exporta. Tienen su pequeña vaca muerta. ¿Qué pasa, Saúl? Creo que fundamentalmente lo dijiste de alguna forma, en forma indirecta. No es una cuestión ni de dinero ni de... Es una cuestión de que no piensan en eso. No desarrollan el pensamiento para crecer de esa manera. Si lo único que les interesa desde la hora cero es desaparecer Israel, del río al mar. Sí, por eso, Que cambien el paradigma. el proyecto de país hoy es que no exista Israel. Cuando el proyecto de país sea desarrollarnos, mejorar las condiciones de vida de nuestra población, encontrar una forma de convivencia con nuestros vecinos, lo más probable es que puedan desarrollarlo, porque cuando Cisjordania hizo los acuerdos, Israel necesita gente que venga a trabajar a Israel. Entonces, sí podés. Ahora, para eso necesitas cambiar tu mentalidad, cambiar tu educación. Y eso no está ocurriendo y no sabemos si va a ocurrir. Bueno, entonces Israel va haciendo algunos hitos que le cambian la ecuación y la viabilidad y la autosuficiencia. Que haya encontrado, creo que es a 80 kilómetros de la costa, pero ese dato puede estar equivocado, lo leí no importa, de Haifa para adentro, mar adentro, una plataforma que pueda extraer gas para consumir y para exportar, es un avance, un cambio tremendo en Israel. En la generación de divisas, porque ya es como nos pasa acá con Vaca Muerta, no es solamente que nos podemos hacer de unos dólares porque exportamos gas. Además, nos ahorramos los dólares que pagábamos con los barcos licuados que llegaban a Argentina. La plata que habrá hecho debido con eso. O sea, también ahora está pagando, pero la plata no, la libertad. Pero nada, es doble el beneficio. No sacás divisas para importar y además recibís divisas de exportar. Y eso es lo que Israel le... Uy, tengo poca batería. Israel está pasando con... Sí. La decisión política por la cual el shekel está tan No, no es una supervalorado. decisión política, es una cuestión de mercado. Como Israel es un país que genera startups y las vende, y vende startups por miles de millones de dólares todo el tiempo no, pero muchas, eso es ingreso de capitales. Cuando ingresan dólares y se venden, el dólar baja y sube. O sea, es como pasa acá, si el proyecto de Milei llega a funcionar, y no me meto en política, no digo ni que sí, ni que no, ni que sea bueno, ni que sea malo, y se produce lo que Macri llamaba lluvia de inversiones, que no fue más que una garúa, pero digamos, si llevan una lluvia de inversiones, eso va a hacer que entren dólares, que se vendan en el mercado y el peso se va a revalorizar. No tengan dudas. Bueno, Israel es un país que exporta, que vende muchas empresas al extranjero y que eso hace que tenga una moneda fuerte por la entrada permanente de dólares. Que la población consuma. La población israelí consume mucho. Hay algo, todo lo que les digo acá es de lo que yo veo, no lo tomen como una verdad absoluta, ¿no? Esto no me lo dijo Dios ni Moshe en el Sinai. Pero ponele, la mentalidad israelí, que es una mentalidad de guerra, claro, tiene mucho puesto en el consumo hoy. Y como el crédito en Israel es algo que la gente acostumbra, es como pasa en Chile, como pasa no pasa en la Argentina, pero en muchos países que el crédito es algo habitual. Entonces, entre el crédito y la mentalidad de disfrutar mientras podamos, ¿sí? Israel tiene consumo. Vos ves mucho gasto, nosotros caminábamos por Tel Aviv, todas las noches los restaurantes llenos, muchos jóvenes comiendo afuera, muchos. O sea, hay como un estilo de vida de primer mundo. Y eso es consumo. Así que bueno, nada, después de detalles de economía no sé mucho más que eso, pero sí. Bueno, y lo otro que pasa en el 2013, importante, que me queda poco tiempo, es que Israel empieza a visualizar que Siria tiene
un descontrol, un desmanejo de lo militar y como una crisis interna tan grave que empieza a producir armamentos complejos. Y no tiene ningún empacho en ir y bombardear. En el 2013 hubo un bombardeo israelí que en el momento lo negaron, que dijeron que no, y que después del tiempo se supo que bombardeó una fábrica de producción de misiles importante. No va a ser, va a haber una planta nuclear que van a bombardear. Como que hay diferentes cosas. En este año es una de los bombardeos que hay de Israel en Siria, no reconocidos oficialmente y que después va quedando claro que fue así todo esto. Vamos a cambiar el próximo año y vamos a hablar de otro de los conflictos que empezaron ahí y que siguen hasta hoy. Cuando Ben Gurión declaró la independencia de Israel, 1948, ¿se acuerdan? ¿Estaban? ¿Algunos de ustedes? Puede ser que sí. 1948 tenía un grupito de 200 ultraortodoxos que los eximió del servicio militar obligatorio de la Tzavá. Todos los israelíes, todos, hombres y mujeres, hacían la Tzavá, 3 años, 2 años, 2 años y medio, 2 años. Los ultraortodoxos no lo hacían. Era un grupo minúsculo, no pasa nada, nadie hizo ningún escándalo, y eso fue creciendo, creciendo, creciendo. Y en 1977 hay un gran conflicto por ese tema, pero después se logra manejar y se logra, bueno, en el 2014 se terminó el arreglo, todos los años la Knesset renovaba la exención, se volvía a patear la pelota para adelante, se volvía a decir, bueno, sigamos, sigamos, statu quo, statu quo, statu quo, statu quo. En el 2014 estalló por los aires el statu quo, se quiere reclutar a los ultraortodoxos y empiezan las manifestaciones en la calle de Israel de pequeñas sumas, 300.000, 500.000 ultraortodoxos o sus familiares o sus hijitos, todos manifestándose para no entrar a la Tzavá. Y desde ahí hasta hoy no le pudieron encontrar la vuelta y sigue habiendo demandas de algunos políticos que piden que entren, demanda de algunos ciudadanos que se quejan porque no entran, presiones de algunos partidos religiosos para que no los obliguen a entrar, marchas en la calle de los ortodoxos para que no entren, y a mí me tocó ver una y me tuve que escapar de Jerusalén. Yo compartí alguna imagen. Ahora. Un millón de personas. Y un chico se... Sí, 1 millón dijeron que iban a juntar. No sé cuánta gente juntaron. Pero ellos dijeron, vamos a meter 1 millón de personas. Para mí había 800, no sé. 1 millón de, no sé cuánta gente en Binyameya Humá, enfrente, en la calle, de donde se hacía nuestro congreso. Tuvo que cambiar, uy, hay alguien para entrar. Tuvo que cambiar el horario, el congreso, adelantarse el final, porque hubiera sido un caos. Pero más allá de eso, muestra que hay temas en la sociedad israelí que no se logran resolver. 11 años después sigue siendo un tema. Igual no todos. Siempre digo ultra ortodoxos. Igualmente hay algunas unidades de ultra ortodoxos, no son todos. Hay algunas experiencias pilotos y hay algunos grupos pequeños que hacen algo de Tzavá. Pero la gran mayoría no va. Y es un problema que no tiene solución. Relacionado con esto, ¿cuál es la obligatoriedad de la Tzavá de los árabes israelíes? Bien, los árabes israelíes no hacen la Tzavá, los drusos sí, digamos, hay otros grupos minoritarios que sí lo hacen, los árabes no lo hacen, ¿Están obligados en... no están obligados y lo hacen. En algunos casos hay acuerdos con algunos grupos que sí lo hacen, pero no es obligatorio para todos. ¿Qué? Sí, los drusos hacen, los drusos también, sí, sí, hay grupos minoritarios que lo hacen. Bueno, nosotros, digamos, tenemos con este tema que en algún momento hay que buscar las maneras de solucionarlo, pero no hay ninguna fórmula que deje a todas las partes contentas.
No tiene solución. O sea, ¿cómo la sociedad israelí va a tolerar que un grupo tan numeroso esté exceptuado de algo que es obligatorio para todos, por la única razón de que ellos eligen pasar su vida estudiando y cumpliendo mitzvot y que eso les impediría hacerlo? Por eso, por eso. La respuesta laica o liberal judía es hacer la chavá mientras se dice estudiando o en 2 años retomás. Digamos. Yo también, el laico dice, yo también quiero empezar mi carrera universitaria, pero la postergo 2 años y medio porque mi país necesita de mi servicio. Pero como ellos no reconocen el Estado de Israel, no hay un país que necesite mi servicio. Dios necesita mi servicio. Vos trabajás por tu país, yo trabajo por Dios. Y Dios mata país. ¿Sabe qué número hay de población, la cantidad? Muchos. No tiene traducción. No, sí, está el número, no lo sé. Yo alguna vez escuché que ya son más del 10% de la población. O sea que es un montón. Es que el problema se va incrementando. Sí. Sí. Sí, absolutamente sí, correcto. Bueno, ok, quiero cerrar con una. Quiero terminar el año porque no lo quiero dejar en la mitad y quiero elegir qué contarles. Ok, bueno, este mismo año, 2014, que es el que estamos transitando, otra vez hay un conflicto de guerra con Gaza, porque no sé si ustedes se acuerdan, en Yehuda y Shomron, en Cisjordania, no en Gaza, secuestraron a 3 adolescentes que después aparecieron muertos. No sé si lo recuerdan, había salido en todos lados, fue toda una conmoción. No es algo habitual que pase. Y se le atribuyó la culpa a los líderes de Hamas, aunque fue en Yehuda y Shomron, en Cisjordania, no fue en Gaza, pero empezó allí a haber como un conflicto político importante y en algún momento del año empezaron a incrementar la caída de cohetes. La caída de cohetes. Yo les había hablado la otra vez, no sé si se acordaban, hace un par de años, que habían caído 1.500. ¿Se acuerdan? 4.500. O sea, ellos van incrementando la cantidad de producción y de disparo de cohetes, de lanzaderas de cohetes, que es el otro cuello de botella para estas cosas. Y entonces, en pocos días, de vuelta, una guerra, Israel entra, ellos tiran más cohetes. Es una situación que se va de las manos. Hay 2.300 muertos palestinos y 71 del lado de Israel. Entonces uno dice, bueno, qué desproporción. Y sí, si la población de Palestina muere, de Gaza, muere, porque caen misiles en la tierra propia, porque los usan de escudo, porque no los protegen de ninguna manera, y a ellos les sirve, cuanto más muertos hay, mejor. Y otro lado Israel hace todo lo posible por derribar los cohetes, Ya estamos, sí, ya estamos en tiempos donde toda construcción que existe debe tener un miklat, un refugio. Tiene que tener una sala sellada antimisil. Entonces, nada, hay de un lado una cosa y de otro lado otro, entonces todo termina muy mal. Son 50 días de guerra, en este caso, no tan corta como la otra vez. Me anoté el nombre de la operación, porque cada una tiene su operación nombres y nunca me los acuerdo todos. Operación Margen Protector. No, 2014, la anterior había sido 2012. Ahora estamos en el 2014. Seguimos en el 2014, que ya lo terminamos y acá vamos a dejar, pero quiero contarles porque es otra de las cosas que empiezan como novedad y siguen hasta el día de hoy. El alto el fuego lo produce el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y ese alto el fuego que se produce viene acompañado de una denuncia a Israel por crímenes de guerra. ¿Cómo? Nuevamente, y ya con un tema que se va a reiterar lamentablemente varias veces, cada vez que hay estos conflictos, las Naciones Unidas toman partido por los palestinos, presionan para que se detenga todo como si Israel quisiera invadir Gaza, porque quiere invadir Gaza.
No, cada invasión a Gaza es mandar a tus jóvenes a que dejen de trabajar, que dejen de estudiar, que vengan a reclutarse, pagarles el sueldo, pagarles la comida y que entren a Gaza. Y en Gaza no hay. ¿Qué te puedes llevar de Gaza? No es que es una tierra llena de tierras raras. ¿Vieron cómo ahora están no hay tierras raras, no hay pozos petroleros, y el mar no te lo llevas, lo tenés vos también adentro, ¿no? Hay una situación ahí muy compleja, y con esto quiero terminar, porque lo primero que hay que entender es que la composición socioeconómica de los Marines o de algunos otros ejércitos del mundo hace que no sea una muestra representativa del país. El ejército de Estados Unidos no representa al país. Cuando digo esto es que si vos tomás una muestra del país y tomás una muestra de los Marines, por tomar un ejemplo, no coinciden, porque los Marines responden a un segmento sociocultural y económico particular del país. Bueno, en Israel el ejército representa al país. Es absolutamente transversal a todo el ejército. Hay, en estos 2 años, a todo el, a todo el ejército, no, a todo el país, en estos 2 años hubieron ejemplos donde ministros o el presidente de Israel estaban de visita en los Tajim, en los territorios, o sea, en Gaza, y un Hayal es el hijo o el sobrino o el nieto del presidente o del ministro. Es así. Entonces, uy, hay alguien para entrar. El, el ejército son tus hijos, son tus nietos. Entonces, Israel cuando hace esto es porque no le queda otra, no porque quiera ser un colonizador, no es que quiera hacer una limpieza étnica. Por supuesto, hay algunos michiganes de derecha que piensan así, sí, pero no es por la razón por la cual hacen estas cosas. Hacen estas cosas cuando se cansan de que te tiren misiles, de que no te dejen vivir. Quiero terminar con esto. Antes de que pasara el 7 de octubre, en unos últimos viajes que fui, me llevaron a recorrer toda la zona del anillo de Gaza y estuve en un kibutz, creo que era Sderot. Nos contaron que tienen 15 segundos, tenían en ese momento, 15 segundos para ir al refugio desde que escuchaban la. Entonces, ustedes imagínense, ese lugar tiene jardín de infantes, primaria, secundaria, hogar de ancianos, es una ciudad. Que tengas interrumpida tu vida, tu siesta, tu mañana, tu tarde, tu noche, por una sirena que te hace ir al refugio y te da 15 segundos, el estrés con el que vivís. Entonces, cuando vos decís, no, bueno, pero otros dos se mueren. Bueno, pero sí, se mueren después que te volvieron loco durante. ¿Cómo se puede vivir así? Bueno, nada. Es una situación muy complicada que está en estos años profundizándose y todo esto es la previa al 7 de octubre. Bueno, amigos, gracias y nos vemos en 2 lunes. Como se portaron bien, el lunes que viene tienen feriado. Chau, chau.